Bien, bueno, mis queridos alumnos, esta es una segunda clase grabada también, porque aún sigo fuera de acá de mi casa, donde vivo, pero bueno, no nos va a interrumpir. Y vamos a continuar. En la clase anterior habíamos llegado al capítulo 10 de los Romanos, y vamos a continuar porque nos quedamos en el versículo 7 y vamos a iniciar en lo que dice a partir del versículo 8. Para esta sesión ya no tengo más presentaciones, pero porque me interesa más, es importantísimo lo que vamos a decir a continuación y prefiero concentrarme en lo que vamos a hablar sobre el punto de ese capítulo 10. ¿Bien? Ok, entonces vamos al capítulo 10 de la carta a los Romanos, en el versículo 8. En el 7, bueno, el 7 había dicho algo que es interesante. Dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y bueno, ¿por qué está diciendo él esto acerca de esta manera de expresarlo? ¿Quién tiene la capacidad de bajar si fue crucificado? Y los crucificados, eso era obvio para el sistema religioso de ese tiempo, que espiritualmente, pues, si fue crucificado, fue maldecido, maldito todo aquel que es colgado de un madero y se va al infierno. Entonces, así estaba evaluada la vida espiritual del Señor Jesús cuando fue al martirio, ¿no? Entonces, ¿quién puede bajar y hacer lo que suba? Bueno, nadie, nada para hacerlo subir. Y lo que él va a dar ahora como una parte importante es el efecto de esta nueva vida en Cristo y el efecto que trajo consigo para nosotros la redención y la resurrección. El versículo 8 dice así, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí ya está poniendo una conexión, una vinculación el apóstol Pablo con las buenas nuevas de salvación que ya a él como apóstol dio, habló, predicó, enseñó a sus discípulos y que la iglesia desde ese tiempo hasta el día de hoy lo sigue haciendo tal cual. Y que cuando él expresa esto, va a depender de que tú creas, ¿sí? Que tú primero confieses, después que tú creas, entonces el cambio de tu naturaleza espiritual se hará evidente. Con eso, sí, con algo que pasó hace 2000 años, sí es suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es Dios encarnado y el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre. Él está vivo, Él está vivo. Y, y la manera de comprobarlo es el cambio que ocurre en la naturaleza de hombres que han creído en el anuncio de las buenas nuevas y que ese cambio tan evidente y digamos, tan contrastante con una vida anterior llena de delitos y pecados espirituales, transgresiones espirituales de esa naturaleza, y que sin embargo vemos que hay un cambio cuando esto se hace evidente al creer, ¿no? Como habíamos leído, que si creyeres en tu corazón o en tu espíritu, es otra manera de decirlo, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón o con el espíritu se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que aquí se ponen en acción tres elementos de nuestra persona, de nuestra individualidad, que son nuestro cuerpo, nuestra boca que lo habla, nuestra mente, inteligencia que lo entiende y lo comprende y nuestra voluntad de querer hacerlo, porque ya creo, para un cambio espiritual. Esas tres cosas. Eso se requiere cuando lo dice así el apóstol Pablo en el versículo 9. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón
se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y sigue diciendo, pues en el 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y creo que este es el versículo clave más importante de este capítulo 10. Lo vuelvo a leer. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y es muy claro el mensaje. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo está en un ámbito de lo eterno. Está en un ámbito en el que no corre el tiempo, como el nuestro. Está en un ámbito en el cual no tiene que ver con ninguna corriente filosófica, humanista, política, terrenal, lo que ustedes quieran. Aquí nos está introduciendo en un ámbito totalmente espiritual del eterno presente y nos podemos vernos a nosotros mismos frente a la cruz del Calvario hace 2000 años, ver a la persona de Cristo y que Él nos diga, estoy aquí yo en tu lugar y yo llevo todas tus faltas en contra de Dios, el Dios vivo, el cual juzgará en su tiempo. ¿Tú crees que yo he llevado tus faltas? Y en ese momento de encuentro personal y decirle, sí, 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 Señor, yo creo que sí has llevado todos mis pecados, mis faltas. Yo creo que tú lo has hecho en lugar por mí. Perfecto. Entonces, yo te salvo. Estás preservado. Ahora sí, viene para ti este cambio porque tú lo has dicho y lo has mencionado y lo has hablado. Me has invocado. Cuando decimos, sí, Señor Jesús, yo creo que tú has muerto por todos mis pecados en la cruz del Calvario y que juntamente contigo he resucitado. Ahí, eso es el mensaje que está dando Pablo. El 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Bien, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Bueno, está bien. Por eso, en ciertas comunidades X lugar y geografía del mundo, eh, es, es una cierta tipo de políticas sociales que ni se conozca la palabra de Dios, que ni tan siquiera se oiga hablar de ella, para evitar esto precisamente. Pero bueno, no es que lo hagan personas, las personas físicas podrían llegar a no hacerlo, pero lo que sí no se puede detener es el Espíritu Santo, que sigue hablando a través de las conexiones espirituales que existen entre todos los seres humanos. Y esto es a través de la conciencia. ¿Sí? La conciencia es un elemento muy poderoso que Dios ha creado y el cual es hechura de Dios, viene de Dios y que es por medio de aquel que nos habla de la justicia de Dios escrita en nuestros corazones, que ahí vamos a mencionar algo de esto. Bueno, seguimos la lectura, dice el versículo 12, no 11, perdón, 11. Eh, mm, sí, 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea, entre el religioso y entre el filósofo humanista, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hace acepción de personas, no menosprecia a nadie. ¿Mm? Dice, dice después el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Bueno, se resuelve de la siguiente manera. 15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y este versículo fue muy reconocido por Martín Lutero, porque fue para él algo que le saltó en su espíritu,
abrió los ojos espirituales y se dio cuenta de lo que esto significaba. Y dice en la versión original, así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios, ¿sí? En un tiempo de un eterno presente, cuando lo oímos con la cuestión espiritual, no con el entendimiento, con nuestro grado de inteligencia, porque sería muy terrible que de acuerdo al coeficiente intelectual, las inteligencias múltiples que tenemos todos los seres humanos, estuviera condicionada la fe, porque sería un ejercicio intelectual, que es lo que alega las filosofías contrarias al pensamiento de Dios. No es por el pensamiento humano, no es por la fuerza de la mente que se crea un Dios ficticio, sino es simplemente que Él está y Él existe y Él ahí está. Y que simplemente que nuestra mente, nuestra alma, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, de acuerdo aún en la edad, y yo me atrevo a decir que como esta es una cuestión de tipo espiritual, aún la cuestión mental no es determinante, no es determinante. Hay ejemplos en la Biblia que así nos lo muestran a los que la estudiamos. Y dice el 18, pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Quiénes son? Los gentiles. Dice, con un pueblo insensato les provocaré a ira. Por eso es que hoy por hoy el tener la convicción en el carpintero de Nazaret, hacer el ungido de Dios, el Mesías Redentor, provoca situaciones pues un poco de diferencias, de choque, de palabras, de pensamientos, de exposiciones, sobre todo con la nación de Israel o quienes tienen sus mismas convicciones. Y bueno, se genera y se está dando, no estoy diciendo algo que va a suceder o que no, se sigue dando y siempre ha sido así. Dice el 20 Isaías, el profeta, fíjense, para llegar al punto, ¿no? Bíblico por el apóstol Pablo. En el 20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Que el Señor tiene un plan específico y especial para la nación de Israel. Eso es ya una cuestión de convivencia y de convicción propia, en que eso que dijimos desde la clase anterior, la carga que tenía el Señor, el apóstol Pablo, por sus connacionales, ¿sí? Esa era la cara que él tenía, es lo que le preocupaba. Y finalmente, en el capítulo 11, ya vamos llegando realmente a la parte doctrinal, estamos por terminarla, dice así, habla acerca de una parte de la nación de Israel, y aquí, bueno, los traductores le pusieron el remanente de Israel. ¿Por qué? Nos llama curiosidad, ¿por qué este subtítulo, no? Bueno, el capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, no, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él no perdió su nacionalidad, no perdió su origen, no se podía negar que había nacido de una mujer israelita, no se podía negar, él tenía eso, testigos había y documentos y todo. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, pues desde que se eligió a Abraham para dar origen a Isaac y después a Jacob, los patriarcas y todo lo que sabemos que en la historia nos dice. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, o no saben qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, y es un profeta del Antiguo Testamento, Elías, el profeta. Dice, Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran acabar con mi vida. Cuando estaba huyendo de la acechanza de Jezabel y la persecución del rey Acab, ¿no? Cuando acabó con los profetas del culto de la reina Jezabel. Bueno, y lo andaban persiguiendo. Y sigue diciendo en el 3, Señor, a tus profetas has dado muertes, a tus altares se han derribado, y solo yo he quedado, cosa que se equivoca Elías, ¿no? Y procuran matarme. Dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta?
Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, hecho histórico. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ha habido y ha quedado un remanente escogido por gracia. Y esto es importante. Dice, y si por gracia no es, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, ya no son con esfuerzos humanos, sino que eres por el puro amor de Dios a través de Cristo, que Él recogió todo lo que debía de ser de condenación y de castigo. Él lo toma para sí la responsabilidad y por amor de Cristo y del Padre, dicen, se los concedo. Ya, estamos reconciliados. Y sigue diciendo en el 7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, estropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Y bueno, tremendas palabras de gente del Antiguo Testamento, de Elías, del rey David, de que ellos reconocían que algo había cambiado a través de la profecía de Elías que se dio cuando viene el Mesías Redentor y que se cumple también con David, en el David como profeta de lo que había de suceder, que cuidado con desechar toda la mecánica o los procesos de la redención, porque ustedes no pueden asegurar que eso sea lo que el Señor ya estaba determinando que se cumpliera, ¿sí? Y que si lo desechan, habrá consecuencias. Dice el 11, digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Eh, y bueno, entonces, ¿qué significa exactamente para nosotros esto? Bien, fíjense cómo lo dice, sino que por la transgresión de la nación de Israel, por sus cuestiones históricas de abandonar la relación con el único Dios verdadero, eh, por ese mismo abandono, desinterés, etapas históricas de invasiones, de cosas muy terribles, lo cual nos duele a nosotros que hayan sucedido, porque amamos a la nación de Israel, amamos en verdad. Dice, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Sí, está bien. O sea, vean, hay algo que ustedes deben de conocer y estos son a quienes yo amo. Uy, yo. No, yo también necesito. Bueno, pero él va a explicar. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Bueno, si ven que se han portado tan mal estos, que han hecho cosas terribles, tanto en lo espiritual, en lo moral, en las convicciones de ser verdaderamente, en el buen sentido de la palabra, correcto, de ser un humanista, de amar al prójimo y ver por su bien, y ellos han sido levantados porque han creído, bueno, pues era para que ustedes busquen también. Dice, y que además, dice en el 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, o sea, sus defectos y vivir siempre bajo una vida en defectos. Cuando ven en la restauración, dice el 13, porque a ustedes les hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, ¿por qué si su exclusión es la reconciliación del mundo, qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz santa, también lo son las ramas. Y el Señor tenía razones de por qué tenía que hacerlo con la nación de Israel en el tiempo, desde los profetas hasta el tiempo de Cristo y a través de la historia, de que desde el discipulado de los apóstoles, del Cordero, el que eligió y llamó al Señor Jesucristo, a través de las diferentes generaciones apostólicas, generaciones de profetas, de pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera, se ha dado la evidencia
de que esas semillas que se sembró desde Cristo en la cruz, fue sembrado y resucitó, renace el renuevo, el vástago del olivo, y que va dando y dando y dando a través de los siglos, bueno, pues entonces ahí está ahí está la respuesta que aún continúa este ejemplo que pone muy evidente, porque ahora se los explico, dice el 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, ¿qué está diciendo? A ver, si bien los gentiles que han creído, los no judíos, si ya formamos parte del cuerpo de Cristo, aquí como lo toma Pablo el apóstol, como un árbol de olivo, y que para hacer un injerto hay que desgajar, quitar una rama donde se rompe, se separa del tronco vivo, se hace el injerto, se mete el injerto de otro árbol que ya está más domesticado, por así decirlo, los que sepan algo de agricultura me entenderán lo que es un injerto, pues no es para que tú te vanaglorias y dices, ay, sí, yo ya soy mejor que estos de esta nación que escogió Dios, su pueblo. No, 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 eso es lo que dice Pablo, que no debemos pensar. No, sino que dice, Dios tiene un trato especial con la nación de Israel, su tiempo y su momento, hasta el día de hoy. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, siendo gentil, de no tener ascendencia hebrea, y sí, ok, esa es nuestra ascendencia étnica, hay que reconocerlo. Dice, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? O sea que Dios no ha olvidado a su pueblo, no lo ha olvidado, no lo ha olvidado, que va a haber entendimiento y comprensión del plan de la redención, que no solamente fue Cristo que haya muerto y resucitado y dado vida eterna a gente no judía, no solamente. Y aquí nos hace la consideración el apóstol Pablo. A ver, ustedes son un olivo silvestre que nació, ay, y tomaron una rama de ese olivo que no estaba ni cultivado, que lleno tal vez hasta de gusanos o qué sé yo, ahí todo feo, y vienen y lo insertan en el olivo. Que fíjense, los olivos que están en el huerto del Getsemaní hasta el día de hoy son los mismos en los cuales estuvo el Señor Jesús orando, porque el olivo tiene esa característica tan interesante, ¿no? Que un árbol, de uno de esos, de ahí, junto alrededor de un árbol ya hueco, todo, que se ve que ya está seco, todo hueco, hay muchas ramitas que salen junto a él, alrededor de él. Y esos son los vástagos, son del olivo, ese olivo cultivado y cuidado, salen estos vástagos, y de uno de ellos, eh, o los demás se toman para injertarlo en otros, son los que van a dar origen a otro mismo olivo. Es el mismo que fue plantado hace miles de años, pero que vuelve a resurgir de uno. Es el mismo, o sea, es la nación de Israel, así es el mismo olivo desde el principio. Y nosotros, los que no somos de esa ascendencia étnica, pues somos injertados de lo silvestre. Y no es motivo de orgullo, no, por favor, no es así. Por eso amamos a la nación de Israel, por eso la consideramos como nuestros congéneres espirituales, pero todo tiene su momento. Y después lo dice y termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
hasta que todos los que no vienen de ascendencia hebrea entiendan y entren al reino de Dios. Los que quieran, los que crean y quieran. Ujú. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que el proceso redentor todavía está vigente para la nación de Israel. Sí, todavía está vigente. No se ha perdido todavía esa gran comisión a la que fue enviado el Mesías Redentor. Y ellos lo están esperando. Y está bien. Qué bueno. Nos alegramos, nos gozamos que estén en esa espera. Sí, y debemos apoyar y orar por esto, porque eso suceda, ¿no? Así que estamos enfocados en una nación, y así como otros en otras naciones se enfocan a sus procesos, bueno, nosotros, como el reino de Dios, ciudadanos del cielo, vemos esta nación así. Dice así que, 28, que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y el don es, uno de ellos es el Señor Jesucristo mismo. Otro don es el Espíritu Santo que fue enviado. Y otros son los santos apartados a su reino. Dice, pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, también ellos alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad, y va cerrando ya esta parte, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? Cuán insondables son estos juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bien, entonces está claro para nosotros cuál es el papel fundamental de estrategia y de vinculación con la nación de Israel, por lo que estaba muy preocupado el apóstol Pablo a los judíos que estaban en Roma. ¿Ha quedado comprendido? Espero que sí, estoy seguro que así es. Y bueno, es un poco más corto esta clase porque eh, llegamos hasta el capítulo 11 y el capítulo 12 ya empezamos la parte práctica, pero va a ser mucho más fluida, va a ser mucho más fácil, entendible para todos ustedes, porque es la vida misma del creyente hoy en día. Es todo lo que hacemos, todo lo que realizamos en nuestras cotidianas vida de congregacional, en el orden del cuerpo de Cristo, tanto en lo individual como en lo organizacional. Y ahí hay multitud de cosas muy interesantes que habremos de estar comentando sobre los deberes cristianos, sobre cómo debemos nosotros de confrontar a los incrédulos, no ser tropiezo para ellos, bueno, toda una serie de disposiciones que ya habiendo entendido en los primeros capítulos que estudiamos en Romanos, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, así, hasta el 8, que está ahí fue, ya tenemos muy clara la parte doctrinal de lo que es la carta a los romanos. Ya no nos es confusa, ya no tenemos mayor problema en la comprensión de todo esto, ¿sí? Ahora, que tuvo que haber una vinculación porque con los primeros capítulos parecería que está hablando más el apóstol Pablo a los gentiles, sí, parecería, pero después lo tiene que aclarar y tiene que hacer esta vinculación y tiene que mostrarnos que hay un enorme paréntesis en el tiempo de Dios para el transcurrir de los siglos en la humanidad, en que Él ha tenido su trato con la nación de Israel. Y lo ha tenido y lo sigue teniendo y lo tendrá hasta que lo disponga. Por lo cual nosotros debamos de tener absoluta y total paciencia y no olvidar, como lo hemos mencionado, que nosotros somos un injerto de un olivo silvestre. En el olivo original, en el olivo que es la mismísima persona de Cristo, o la persona de Dios encarnado, y que es el Mesías Redentor,
que así será reconocido por la nación de Israel que lo está esperando y Dios les mostrará cuál es el verdadero origen y la verdadera situación de lo que es este plan de la redención. Bueno, mis queridos alumnos, hemos llegado a esta primera parte, ya como generalmente se divide, como les mencioné yo, hay muchísimos estudiosos, estudios bíblicos de muchos autores, de teólogos, de predicadores, etcétera, que consideran que hasta este capítulo 11 está la parte doctrinal. ¿No? Y sí, sí, en parte tiene razón, y la vinculación. La vinculación que es para con lo de la nación de Israel, que hemos considerado en desde el capítulo 9, 10 y 11. Y la parte del 12 en adelante es la parte práctica. Así es que eso es lo que continuaremos viendo en nuestra próxima sesión. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes y nos veremos la próxima clase para continuar con nuestro estudio. Iniciaremos con el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Ahí iniciaremos nuestra clase que viene. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les cuide y por aquí estaremos presentes nuevamente en la Carta a los Romanos, segunda parte, Cristo para las Naciones Online Internacional. Se despide de ustedes Luis Lucy. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Cuídense mucho y Dios está con ustedes. Nos vemos.